Muy bien. Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar con este tema. Vamos a ver tres parásitos. Estos tres se van a asociar a amebas de vida libre. Mm, Nuestro contenido va a ser el siguiente. Vamos a hablar de cada una de ellas respecto a estos 5 puntos, ¿no? Algunas generalidades, cómo es cuál es su ciclo de vida y su relación con el ser humano, la patogenia que producen, el diagnóstico y la prevención, tratamiento y prevención. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con el primer parásito, que es bueno, es Naegleria fowleri. Los tres que vamos a ver son conocidos como las amebas come cerebro, ¿no? Así es digamos, en el argot popular, ¿no? Claro que come cerebro es por el mecanismo que lo vamos a explicar más adelante, pero es una forma de poder recordarlo. Entonces, en lo que respecta a las generalidades de Naegleria, se habla que son varias especies. em, en este caso del género Naegleria, pero especialmente la Fowleri es la que va a tener tiene un impacto, digamos, en la salud humana. Se menciona que estas tienden a ser termófilas, a diferencia de las dos que siguen. Es decir, pueden crecer, por ejemplo, a 37 grados, pero pueden también eh, proliferar a 40 hasta 45 grados Celsius. Se va a encontrar en distintas, digamos, a nivel global, y especialmente se va a asociar a aguas dulces cálidas, ¿no? Justamente por la temperatura que habíamos indicado. Y por ello, por ejemplo, lo podemos encontrar en lagunas, ríos, piscinas, estanques, entre, entre otros lugares. Entonces, no va a encontrarse en agua de mar, solamente en aguas dulces. Y en lo que respecta a la epidemiología, la transmisión va a ser principalmente a través del contacto directo, por ejemplo, cuando uno se sumerge, por ejemplo, en una laguna, piscina que no está adecuadamente, eh, em, que no tiene un adecuado mantenimiento, y a través de ese contacto nasal, el ingreso a través de las fosas nasales, justamente va a producir o va a iniciar el mecanismo de la infección. La población vulnerable se habla que principalmente van a ser niños y adultos jóvenes. Posiblemente estos grupos, digamos, por una mayor exposición a este tipo de entornos. Lo que respecta a las formas microbiológicas, vamos a tener a tres tipos: el trofozoito, el quiste y el trofozoito flagelado. El trofozoito sí, solo, también ustedes pueden llamarlo trofozoito ameboide. ¿Por qué? Porque va a tener justamente lobopodios, o sea, falsos pies, que en esta imagen sería esta parte que estoy señalando, que le va a permitir un desplazamiento. Un desplazamiento no tan rápido como el trofozoito flagelado, el cual por su propio nombre va a tener dos flagelos. Y estos dos flagelos le van a permitir eh, a Naegleria tener una mayor movilidad. Recordar, algo muy importante es que el trofozoito o trofozoito ameboide va a ser la forma infectante. Es la que va a interactuar con nuestros tejidos y va a producir los mecanismos que vamos a mencionar más adelante. Adicionalmente va a haber también otra forma, que es la forma quística. Esta va a ser redondeada, como vemos aquí, y va a tener una pared delgada. Muy bien, vamos a ampliar ahora en lo que respecta al ciclo de vida. Entonces, como son amebas o como son amebas de vida libre, su ciclo de vida se va a dar en el ambiente externo, sea por ejemplo una piscina, un lago. Y
El trofozoito, ese trofozoito que es la forma infectante, si es que, por ejemplo, el ambiente ya no está, ya el trofocito ve que no hay suficientes nutrientes, puede ir hacia la forma quística, que es la forma de resistencia y que le va y que le va a permitir subsistir eh, por largos periodos. Ahora, si es que nuevamente las condiciones son favorables, hay nutrientes, la temperatura está dentro de ese rango, ¿no? De 37 a 45, por ejemplo, entonces puede volver a, a su forma, en este caso, natural, que sería el trofozoito. Entonces, ese trofozoito se va, en condiciones adecuadas, va a proliferar y va a crecer en número a través de una fisión binaria. Asimismo, por ejemplo, se habla en condiciones de salinidad, si es que el medio se torna un poco más salino, este trofozoito puede adaptar la forma de trofozoito flagelado. Acá vemos algunas imágenes del quiste y su membrana delgada, el trofozoito con sus lobopodios, con sus falsos pies, y el trofozoito flagelado aquí con sus dos flagelos. Ahora, aquí la interacción se menciona con el ser humano que, por ejemplo, se sumerge en alguna piscina. Puede ser a través del trofozoito o el trofozoito flagelado. Pero ustedes dirán, oye, pero me dijiste que solamente el trofozoito es la forma infectante. Sí, efectivamente. Pero el trofozoito flagelado, una vez que haya ingresado, se va a convertir a trofozoito y este finalmente es el que va a producir la infección. Muy bien. Ahora, ¿cómo se produce esa patogenia? Entonces, acá vemos a esta persona, por ejemplo, que está teniendo contacto a través de este trofozoito y este trofozoito va a invadir la mucosa nasal. Entonces, recordemos que a nivel nasal vamos a encontrar terminaciones nerviosas asociadas al nervio olfatorio. Entonces, esta Naegleria va a utilizar, va a desplazarse a través del nervio olfatorio para poder llegar al cerebro. Entonces, aquí va a llegar primero a las meninges, que es la membrana que recubre el cerebro, y posteriormente al encéfalo. Y una vez que llega allí, va a producir inflamación y la inflamación de las meninges se denomina meningitis y cuando llega al tejido cerebral va a producir lo que se llama la encefalitis. Entonces, lo característico de la Naegleria en lo que respecta a la manifestación clínica asociada a esta secuencia de la patogenia es la meningoencefalitis amebiana primaria o en sus siglas MAP. Lo característico de este cuadro es que va a tener una evolución aguda, ¿no? Acá vemos el periodo de incubación es de 2 días a 2 semanas y va a tener un desenlace fatal en la mayoría de los casos. Según la bibliografía que busqué, se mencionaba que alrededor del 95% de los casos van a tener un desenlace fatal, ¿no? Entonces, ¿qué va a caracterizar a esta meningoencefalitis? Como ya habíamos mencionado, va a haber meningitis, la inflamación de las meninges, que puede conllevar después, por ejemplo, ya a nivel de un compromiso encefálico, por ejemplo, ataxia, convulsiones y llevar al coma. Entonces, em, cuando uno sospecha viene un paciente con este cuadro, uno lo primero que hace es, aparte de los exámenes que vamos a ver más adelante, también es una imagen, ¿no? Entonces, en esta imagen, lo que vemos es
por ejemplo, hipodensas, o sea, más oscuras, por ejemplo, aquí a nivel temporal, también a nivel occipital, y también una hipodensidad en esta zona que es el tallo cerebral. Entonces, estas hipodensidades nos indican, por ejemplo, un compromiso de edema, un compromiso de necrosis también, y vemos, y este compromiso, esa afectación a nivel encefálico es la que al final va a dar esta clínica, ¿no? De convulsiones, ataxias, porque en el cerebro hay centros motores, eh, aquí en la región occipital también va a estar asociado a, por ejemplo, al cerebelo y también puede conllevar ataxias, ¿no? Entonces, todo es una explicación de esta meningoencefalitis amebiana primaria. Y lo importante recordar aquí que es un cuadro agudo. Entonces, si sospechan, eh, viene un paciente, viene una persona que ha tenido un contacto, o sea, un niño o una persona joven, se ha bañado en un lago, una sequía, una piscina, y viene con este cuadro, es bueno sospechar de la infección por este patógeno. ¿Qué diagnóstico, qué pruebas diagnósticas vamos a necesitar? Por ejemplo, aparte de la imagen que vimos, vamos a realizar una punción lumbar, es decir, un análisis del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí lo que vamos a determinar, por ejemplo, los cambios que puedan haber, por ejemplo, a nivel de las proteínas o la glucosa del líquido cefalorraquídeo. Vamos a también usar, por ejemplo, tinciones como Wright y Jenza. ¿Para qué? Para poder ver si podemos detectar trofozoitos. Se menciona que no siempre vamos a obtener trofozoitos. Entonces, pero eso no descarta el cuadro. Entonces, y lastimosamente, como estos muchos cuadros tienen un desenlace fatal, generalmente, por ejemplo, el diagnóstico se realiza una vez que el paciente ha fallecido. Entonces, y esto, por ejemplo, esta es una imagen, una microscopía del tejido cerebral, y acá podemos ver a través, voy a ampliar la imagen, acá vemos un trofozoito en el tejido cerebral. La tinción usada generalmente es hematoxilina de eosina. Por ejemplo, otra posibilidad diagnóstica es a través del cultivo. Entonces, si por ejemplo en líquido cefalorraquídeo evaluamos y detectamos trofozoitos, los podemos cultivar. Entonces, ese cultivo se realiza a través de un agar nutritivo con Escherichia coli. ¿Por qué Escherichia coli? Porque estas amebas generalmente pueden, para su nutrición, pueden utilizar ese tipo de bacterias para su desarrollo. Entonces, ese tipo de método, es decir, el cultivo también nos permite o nos va a ayudar en el diagnóstico. En lo que respecta al tratamiento, no hay algo fijo, ¿no? Sino más bien se usa una combinación de distintos fármacos. Como por ejemplo aquí vemos que se puede usar la anfotericina B más miltefosina y más azoles, como por ejemplo el fluconazol. Incluso se puede usar otros medicamentos más, viendo si es que la respuesta del paciente no es la adecuada. Entonces, no hay un tratamiento estándar, pero sí se podría decir que es un tratamiento empírico en función de combinaciones de fármacos. La prevención es evitar el ingreso justamente a lagos, piscinas que quizás no tengan una buena salubridad, ¿no? Y que ustedes perciban que se encuentran o tienen
un cierto grado de contaminación. Asimismo, se recomienda para aquellas personas o eh, empresas que prestan estos servicios, por ejemplo, de piscinas y aguas recreativas, puedan realizar un mantenimiento adecuado. Entiendo que estas también tienen una fiscalización por parte de las autoridades para justamente tener un certificado adecuado para la población. Muy bien, ahora vamos a pasar eh, al siguiente parásito o ameba de vida libre, que es la acantamueva. También esta va a tener varias especies. Aquí, si bien la temperatura mm, no va a ser tan cálida como en Naegleria, se menciona que su temperatura óptima es alrededor de 25 grados Celsius. Sin embargo, su crecimiento va a ser limitado, por ejemplo, cuando las temperaturas aumenten entre el rango del 35 a 39 grados Celsius. Similar a Naegleria, la cantamuevas también va a encontrarse de manera global, ¿no? Por ejemplo, principalmente en agua, también en suelo y también en aire, es decir, pero principalmente en las que están aquí señaladas en rojo. Por ejemplo, en un estudio encontraron que en personas que no habían tenido un contacto, por ejemplo, con piscinas, lagos, y eran personas sanas, inmunocompetentes, se encontró a nivel nasal em, a este parásito. Entonces, lo que certifica un poco esta transmisión a través del polvo, ¿no? Presente en el aire. Pero principalmente, chicos, acuérdense que es agua y suelo. En lo que respecta a la epidemiología, la transmisión aquí sí va a ser no solo nasal, sino también va a ser a través del contacto de los ojos y también de la piel. En este caso, por ejemplo, eh, en personas que tengan alguna lesión, ¿no? Justamente el contacto de estas superficies u órganos corporales, especialmente con agua y el suelo contaminado. Entonces, algo que va a caracterizar a la acantamueva y que lo adelanto es que va a tener especial predilección em, con la vista, con los ojos. Entonces, algo que lo va a caracterizar. Eso es muy, muy importante. La población vulnerable va a ser principalmente inmunodeprimidos, es decir, personas que tengan, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, sanguíneo, una baja cantidad de leucocitos, de neutrófilos, personas que, por ejemplo, estén recibiendo tratamiento de quimioterapia o que estén por alguna patología, estén consumiendo corticoides, y porque estas características van a llevar a la persona a una inmunodepresión. Asimismo, las personas que tienen o que usan lentes de contacto y que lastimosamente, por ejemplo, las soluciones que usan o el lavado o el mantenimiento que le dan a su lente de contacto no es el adecuado. En lo que respecta a sus formas microbiológicas, van a haber dos solamente, el trofozoito y el quiste. El trofozoito aquí va a tener un tamaño mayor que la negleria y acá va a tener lobopodios, que serían, aquí vemos en la imagen, en ambas, vemos estas proyecciones que van a ser los falsos pies, pero también van a tener acantopodios. Los acantopodios también son proyecciones, pero mucho más finas. Quizás en esta imagen no se ve, pero acá podemos ver acá algunas proyecciones como espículas. Esas son los acantopodios y es algo que caracteriza a Acantamueva.
Asimismo va a tener un núcleo circular y lo importante aquí es que, similar a Neglidia, el trofozoito va a ser la forma infectante. Asimismo va a tener una forma de resistencia que es el quiste y que va a tener una doble pared. Eh, la ecto, la ectopared, es decir, la que está hacia afuera, es algo rugosa, mientras que la pared endoquística, la que está eh, por dentro, va a ser más lisa. Acá vemos la imagen, aunque acá no se aprecia muy bien esa doble pared, pero sí en esta imagen. Muy bien. Con respecto al ciclo de vida, vemos que aquí este quiste, igual, como es ameba de vida libre, su desarrollo, su ciclo, se va a dar afuera. Vamos a tener los quistes, que son las formas de resistencia, y que si es que el ambiente es adecuado, la temperatura es adecuada, no sube tanto, no inhibe su crecimiento, entonces este quiste puede convertirse en trofozoito, la forma infectante. Y si las condiciones no son las adecuadas, la temperatura aumenta o disminuye demasiado, no hay nutrientes, el trofozoito, hay una conversión hacia la forma quística. Ahora, aquí en esta imagen vemos que tanto el trofozoito y la forma quística pueden tener contacto a nivel nasal o a través de la piel que vimos o a través del ojo. Sin embargo, igual, el quiste, una vez ya dentro, se va a convertir en trofozoito y esa va a ser la forma infectante. En lo que respecta a la patogenia y la clínica, aquí vemos nuevamente otra imagen que nos ejemplifica. Por ejemplo, tanto el trofozoito y quiste van a ingresar al ser humano a través de la piel, la región nasal, la vista. Em, También pueden, acá se menciona que puede ingresar a través, si ingresa, por ejemplo, por la nariz, también puede ingresar por, a través de la boca y llegar también a la garganta y también eh, diseminarse. ¿Y cuáles son las formas de diseminación? Puede ser a través nasal, similar a Naegleria, es decir, va a usar el las prolongaciones y el nervio olfatorio, pero también va a haber una diseminación hematógena. Es decir, por ejemplo, si llega a la garganta o si llega a la córnea o si llega a través de la piel, llega a los vasos sanguíneos y por la sangre va a llegar hacia el sistema nervioso central. Es decir, tanto va a atravesar las meninges y va a llegar al encéfalo. ¿Y qué va a producir en el encéfalo? Entonces, estos trofozoitos van a liberar enzimas eh, que van a producir necrosis, inflamación y la formación de granulomas. Entonces, a diferencia de Naegleria, Acanthamoeba y lo adelanto también, Balamutia, van a generar esta forma de encefalitis, que es la granulomatosa amebiana, o en sus siglas, la EGA. Entonces, algo que caracteriza esta encefalitis es que va a tener una evolución subaguda a crónica, a diferencia de Neglidia que habíamos mencionado que es aguda. Entonces, esta va a tener un mayor tiempo de evolución, también una mayor posibilidad de poder a través del tratamiento, tener una mejor posibilidad y evitar un desenlace fatal. Pero se menciona que en la mayoría de los casos, no tanto como en Neglidia,
la mayoría de los casos van a tener un desenlace fatal en 1 a 2 meses. Por ello, se menciona, por ese tiempo es que tiene una evolución subaguda crónica. Ahora, habíamos mencionado, por ejemplo, estas características de la patogenia, necrosis, granulomas, inflamación. Justamente este daño a nivel encefálico es el que va a producir estos síntomas. Por ejemplo, una meningoencefalitis, que es una inflamación tanto de las meninges y del encéfalo, va a producir convulsiones, también va a producir cefalea. Acá la fiebre es baja, no es una fiebre alta, eh, característica, por ejemplo, de una que puede tener, por ejemplo, una meningitis bacteriana clásica. Asimismo, van a haber síntomas focales, por ejemplo, una hemiparesia, ¿no? Entonces, eh, y acá vemos, por ejemplo, en la imagen, estamos viendo ambas son el mismo paciente, y acá vemos una lesión hipodensa, expansiva, que tiene una forma, se podría decir circular, limitada, ¿no? Pero a la vez extensa, ¿no? No es pequeña, ¿no? Acá en esta eh, región, en este caso, fronto, frontoparietal. Entonces, y donde vamos a determinar, por ejemplo, esta forma granulomatosa. Otra manifestación clínica y característica de la cantamueva es queratitis. Entonces, de los tres que vamos a ver, si es que en una pregunta le mencionan, eh, so- les dicen que hay queratitis, ya tiene una sospecha más fuerte por acantamueva, ¿no? Queratitis, que es la inflamación, en este caso de la esclera, pero también puede comprometer, por ejemplo, la córnea, ¿no? Y evolucionar a cuadros mucho más graves. Asimismo, como también ingresa por la piel, puede generar aquí úlceras. Acá vemos unas úlceras. Este es la pierna de un paciente y acá vemos cómo las úlceras tienen distintos tamaños. Entonces, justo la forma de ingreso o cómo es que ingresa también nos permite determinar qué clínica, ¿no? O sospechar o tener indicios de qué clínica es la que va a tener nuestro paciente. En lo que respecta al diagnóstico, va a ser similar a Naegleria. Igual, una muestra de líquido cefalorraquídeo para determinar las variaciones bioquímicas, ¿no? Comparándolas eh, con parámetros normales de líquido cefalorraquídeo. Se puede usar la tensión Wright y Jensas para, a través de una lámina, determinar si podemos encontrar algún trofosodito de acantamueva. Se menciona que no necesariamente, que siempre vamos a encontrar trofosoditos, no es posible, a veces eh, no los vamos a encontrar y nos vamos a apoyar, por ejemplo, en la microscopía. En este caso, acá vemos un quiste de acantamueva, también del tejido cerebral, y donde hemos usado la coloración de hematoxilina e eosina. El cultivo es similar el cultivo para acantamueva es similar a Naegleria, es igual, es un agar no nutritivo con Escherichia coli, el cual le va a permitir como sustrato o como nutriente también para, eh, para el crecimiento en este cultivo de este patógeno. El tratamiento, acá sí se ha dividido en dos. Uno para la encefalitis granulomatosa aguda, también es una combinación, por ejemplo, la anfotericina B, más rifampicina, y
Es rifampicina o imidazol. No son los tres, o sea, son dos. Anfotericina más rifampicina o anfotericina más imidazol. En lo que respecta a queratitis, se van a usar lo que son gotas, eh, se van a echar gotas, eh, y los cuales pueden ser, por ejemplo, de polihexametilo, biguanida o cloverexidina. En lo que respecta a la prevención, en el caso si el paciente usa lentes de contacto, que haya un adecuado mantenimiento de esto. Evitar por ejemplo, la manipulación con las manos sucias, ¿no? Y también en lo que respecta a personas que tienen heridas o tienen algún tratamiento que las hace inmunodeprimidas, evitar justamente exposición a aguas contaminadas, ¿no? Sea piscinas, lagos, charcos, acequias, entre otros. Muy bien, y vamos a hablar de nuestro tercer eh, patógeno, nuestra tercera ameba de vida libre, que es la Balamutia mandrilaris. El nombre justamente es porque fue detectada en, justamente en un simio, ¿no? Entonces, aquí lo que caracteriza a Balamutia es que de este género es la única especie que va a tener un impacto tanto en animales como en humanos. Se menciona que su tiempo de crecimiento es largo y eso nos va a dar indicio un poco de la cronicidad de la enfermedad que va a producir. Asimismo, también va a encontrarse de manera global, ¿no? Pero principalmente va a estar asociada a suelo, es decir, en la tierra. Y en segundo lugar, agua. Entonces, si ustedes en una pregunta eh, se ve que el contacto ha sido más con suelo, uno orientaría más a Balamutia, ¿no? Claro que hay que ver los otros datos que nos dan, pero son diferencias muy sutiles porque que los diferencian. Hay muchas similitudes, pero hay diferencias sutiles que son las que van a marcar la diferencia en alguna evaluación clínica o en un examen. En lo que respecta a la epidemiología, la transmisión va a ser a través del contacto, a través nasal y la piel, a través del suelo y agua contaminada. Aquí vemos que el Balamutia ya hemos descartado su ingreso a través, por ejemplo, de los ojos. Entonces, ojos, siempre tener presente a Cantamueva. Entonces, ¿quiénes van a ser la población vulnerable? Se menciona que un factor de riesgo va a ser el sexo masculino. Asimismo, también niños y ancianos y también inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos que ya lo vimos en Angantamueva y niños ancianos quizás, por ejemplo, hay niños en que lo podemos asociar o tratando de recordar, aún todavía no tienen su sistema inmune 100% desarrollado. Y en los ancianos también se habla que el sistema inmune está debilitado. Entonces, ambos no, lo vamos a asociar también a la inmunodepresión. Pero también puede ocurrir en personas inmunocompetentes. Esta es la población vulnerable que quiere decir que tiene mayor predisposición, ¿no? Los casos mm, más frecuentes lo vamos a ver en ellos, pero también puede darse en personas inmunocompetentes. En lo que respecta a la microbiología, también va a haber los dos, los dos tipos similares a Cantamueva, trofozoito y quiste. Y algo particular, si bien no le hemos mencionado mucho, es el tamaño. Aquí el Balamutia va a ser de 50 a 70 micrómetros en tamaño. Y son las amebas de vida libre más grandes si lo comparamos con Naegleria y Acantamueva. Generalmente van en ese orden en tamaño. De la más pequeña Naegleria hacia la más grande que es Balamutia.
El trofozoito se menciona que puede ser redondeado, lo podemos encontrar redondeado, o sea, uno piensa que es quiste porque tiene esta forma redondeada, pero también puede tener formas enrolladas, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Acá a nivel de dibujo, pero también acá a nivel ya usando una tinción, acá vemos cómo es que tiene una forma filamentosa y enrollada. Y, y ya de repente ustedes ya habrán, deducirán a cuál es la forma infectante. Nuevamente es el trofozoito. Entonces en los tres se repite que la forma infectante siempre es trofozoito. El quiste se menciona que va a tener una triple pared y va a ser la forma de resistencia. Aquí no se observa muy bien esta es la triple pared. eh, Acá en esta imagen tampoco. Quizás a un nivel ya más, con una mayor resolución, vamos a poder apreciar en mejor medida. Con respecto al ciclo de vida, similar, como son amebas de vida libre, su ciclo de vida se va a dar a nivel externo, pero va a tener contacto, ¿no? Va a tener un contacto, por ejemplo. El trofozoito y el quiste ambos pueden tener contacto con el ser humano a través de la piel y de la zona nasal, pero la forma infectante va a ser el trofozoito. Igual, el quiste puede ingresar, pero este quiste puede diferenciarse o transformarse a trofozoito y generar justamente la infección. En lo que respecta a la patogenia, aquí vemos tanto trofozoito y quiste que van a tener un contacto o van a infectar animales y también al ser humano. Entonces, ese ingreso puede ser por vía de la piel y a través nasal. Este ingreso va a tener una diseminación, es decir, va a desplazarse esta ameba a través de la sangre o a través de nervios, y va a llegar, sea por vía sanguínea o a nivel de las fibras nerviosas, va a llegar al sistema nervioso central y se menciona que la balamutia en especial, como se disemina también por vía hematógena, se menciona que también puede llegar a otros órganos. Pero su principal, su predilección va a ser el encéfalo y ahí es donde va a producir la clínica. Entonces, una vez que llega al sistema nervioso central, va a producir necrosis, granulomas e inflamación. Si llega a otros órganos, también va a producir lo mismo, pero generalmente a veces se queda en granulomas formando nódulos. Entonces, aquí también va a producir lo que es la encefalitis granulomatosa amebiana, algo que ocurre también en Acantamoeba. Aquí la evolución es crónica. Aquí recordamos el hecho de que el crecimiento de la balamutia es lento, entonces también se asocia justamente a esta evolución. Esta evolución puede ser en semanas y en años. Aquí, por ejemplo, esta imagen, aquí podemos ver eh, cómo esta necrosis, esta inflamación ha degenerado de manera extensa esta parte frontal, la región frontal del encéfalo. ¿Y qué clínica va a dar? Similar a la catamoeba. Meningoencefalitis, convulsiones, cefalea. Pero aquí algo que lo diferencia es la fiebre. La fiebre no va a ser baja como en acantamueva, sino acá va a ser una fiebre clásica, ¿no? Temperaturas mayores a 38, 39 grados Celsius. Igual va a haber ataxia y síndromes focales, ¿no? Como una eh, hemiparesia, ¿no? Izquierda, derecha, dependiendo del compromiso o de la lesión granulomatosa. Adicionalmente, como va a ingresar por la piel, también puede producir lesiones. Entonces, acá vemos en la imagen cómo es que aquí vemos en la imagen cómo a través de nasal, que es por donde también puede ingresar, pero a nivel ya externo, ¿no? Vemos cómo está generando eritemas, ¿no? Y una inflamación. eh,
y úlceras, eh, aquí, por ejemplo, en el reborde lateral, ¿no? En lo que respecta al diagnóstico, va a ser similar con una diferencia que lo vamos a precisar en un momento. Igual, el estudio del líquido cefalorraquídeo para encontrar alteraciones. Igual, tratar de ver la posibilidad de encontrar mediante una tinción en lámina si hay presencia de trofozoitos. Similares a los tres casos, no necesariamente o siempre vamos a encontrar los trofozoitos. La microscopía, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, ya de tejido cerebral, podemos determinar si es que la presencia de trofozoitos, aquí, por ejemplo, acá estamos viendo trofozoitos, que si bien no tienen la forma, eh, por ejemplo, como vimos al inicio, que pueden ser enrollados, sino que tienen una forma redondeada, ¿no? Que también puede tener la balamutia. Y aquí vamos a tener el quiste. Igual, la tinción que mayormente se usa en microscopía es la hematoxilina de eosina. El cultivo, acá sí hay algo que me faltó agregar en la diapositiva que ya ha sido colgada en Classroom, pero aprovecho aquí la ocasión para que ustedes puedan anotarlo, quizás al costado, si es que tienen, o si es que lo han impreso o están usando algún medio digital, es que el agar no nutritivo con Escherichia coli en Balamutia es poco exitoso. En la bibliografía que mencioné, lo mencionan que puede usarse, pero en otras menciona que no es exitoso y que generalmente se recomienda el cultivo de este patógeno de células vivas animales para su desarrollo. En lo que respecta al tratamiento, igual, no hay un estándar, sino va a depender mucho de la respuesta al tratamiento del paciente. Entonces aquí se va a usar combinaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos iniciar con pentamidina y sulfadiazina eh, y si no evoluciona adecuadamente, se puede añadir más, ¿no? Entonces, mucho va a depender del cuadro del paciente y cómo va evolucionando. En lo que respecta a la prevención, similar a Cantamueve en el sentido de que personas que tienen heridas, lesiones en la piel y tienen una condición de inmunodepresión, evitar exponerse a suelos o aguas potencialmente contaminadas. Y acá es muy importante la educación comunitaria. En general, esta educación comunitaria se puede ampliar, digamos, a todas las patologías, ¿no? Y es bueno, por ejemplo, charlas a nivel escolar, por ejemplo, a nivel de atención primaria, que pueden servir mucho, ¿no? Por ejemplo, en épocas de verano, para evitar este contacto, ¿no? Tanto en Balamutia como en las otras amebas de vida libre. Muy bien, hemos terminado la parte teórica y vamos a responder algunas preguntas. Algunas son directas y la última es tipo caso clínico. Y espero que me puedan apoyar prendiendo su chat, su micrófono, perdón, o escribiendo en el chat. Entonces aquí hay dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la principal vía de infección de Naegleria fowleri en humanos? A ver, chicos, ¿cuál consideran que es la respuesta? A, la ingesta de agua contaminada, inhalación de aerosoles de agua contaminada, el contacto directo con piel lesionada, la aspiración de agua contaminada que ingresa por la nariz o la transfusión sanguínea. ¿Cuál sería su respuesta, chicos?
¿Alguna respuesta en el chat? ¿O pueden... ¿Cuál sería la A, B, C, D o E? Ya. En este caso, en la primera pregunta, la respuesta es la D, que es el Neisseria es el primer eh, patógeno que vimos y principalmente es a través del contacto con el agua y principalmente es la nariz, ¿no? Entonces, a veces cuando uno nada, se sumerge y aspira agua contaminada, eh, va a producir justamente el ingreso de la Neisseria y que va a usar las vías del nervio olfatorio para producir la clínica. En la pregunta dos, chicos, ¿cuál es la forma, durante el ciclo de vida de Naegleria, cuál es la forma responsable de la invasión al sistema nervioso central? ¿El quiste, el trofosito ameboide, el trofosito flagelado, la espora o una forma mixta ameboide quística? ¿Cuál consideran, chicos, que es la respuesta? Recording in progress. Buenas noches, doctora. Le saluda Isabel Juárez del equipo técnico de docencia del Instituto. Muy bien, chicos. Aquí la respuesta es el trofozoito ameboide, o también llamado simplemente trofozoito. Ellos van a ser los responsables de justamente, al ser la forma infectante, producir o moverse, desplazarse a través del nervio olfatorio y llegar a las meninges y producir la meningoencefalitis primaria. Y bueno, aquí estaban las respuestas. Muy bien. A ver, esta tercera pregunta. ¿Cuál es la vía de entrada más frecuente de acantamueva en infecciones oculares? Esta sí es una pregunta directa. ¿Cuál consideran que es, chicos? A, transfusión sanguínea, lesiones cutáneas infectadas, inhalación de aerosoles contaminados, uso de lentes de contacto, contaminados con agua o soluciones inadecuadas, o mordeduras de insectos. ¿Alguna respuesta, chicos? Ajá, veo una respuesta. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Se animan? Muy bien, sí. Eh, Efectivamente, como eh, han señalado en el chat, sí, efectivamente, el uso inadecuado, ¿no? de los lentes de contacto es el que va a predisponer esa infección ocular en Acantamueva. Y recordar que Acantamueva, de los tres que hemos visto, es el que se va a asociar a, a infecciones oculares, ¿no? Y producir la famosa queratitis. Ujú. La pregunta 4.
¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente en la infección por Balamutia mandrilaris en humanos? Pregunta A, meningoencefalitis amibiana primaria. B, meningoencefalitis granulomatosa crónica. C, neumonía intersticial aguda. D, queratitis ulcerativa. E, gastroenteritis aguda. A ver, chicos, los leo en el chat o si desean pueden encender su micrófono. Muy bien, entonces sí, efectivamente la respuesta es, como han indicado en el chat, la B, meningoencefalitis granulomatosa crónica. Efectivamente. Recordemos que la meningoencefalitis granulomatosa crónica se va a dar tanto en Balamutia y en Acantamueva, pero la generalmente crónica va a asociarse a Balamutia. ¿M? Entonces vamos a ver ahora una última pregunta que es esta, que está asociada a este caso clínico. Un agricultor de 38 años presenta una lesión nodular eritematosa en mejilla izquierda que evoluciona lentamente durante 3 meses. Entonces, tratemos de asociar esto con los datos que hemos visto con respecto a la clínica, ¿no? Posteriormente desarrolla cefalea, dolor de cabeza, somnolencia y convulsiones. La resonancia magnética cerebral va a mostrar lesiones hipodensas múltiples con edema perilesional. Quizás de repente ustedes aún están en etapas y quizás en etapas iniciales, ¿no? de su formación y quizás el tema de la resonancia eh, y cómo se describe, a veces de repente todavía no están familiarizados, pero van a ver que con el resto de los datos sí se puede llegar a la respuesta. Estos datos es algo complementario. Luego dice, como antecedente, destaca que suele trabajar descalzo y manipula tierra sin guantes. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico más probable? Vamos a tener como claves toxoplasmosis cerebral, neurocisticercosis, meningoencefalitis granulomatosa por Balamutia mandrilaris, encefalitis viral por herpes simple o tuberculosis cutánea con compromiso meningio. ¿Cuál consideran que ustedes chicos que sería la respuesta? Ajá, muy bien chicos. Efectivamente, sí, va a ser la meningoencefalitis granulomatosa por Balamutia mandrilaris. Entonces, pero vamos a ver un poco aquí por qué o cómo es que y bueno, y me da gusto que hayan estado atentos a la exposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Como datos nos dan que hay una lesión nodular eritematosa. Entonces, esta lesión que ha ido a la piel, justamente esta formación de nódulos asociados a granulomas, ya nos da un indicio, ¿no? También, por ejemplo, que evoluciona lentamente y que dura 3 meses. Si, por ejemplo, bueno, ya nos dan la parte de la lesión, pero si nos hubieran dado quizás una semana o 2 semanas, de repente quizás estaríamos todavía sospechando en Acantamueva, ¿no? Porque en ambos hay lesiones a nivel epitelial, ¿no? Y acá, bueno, acá se menciona en la mejilla, ¿no? Eh, Asimismo, luego vamos a tener cefalea, somnolencia y convulsiones. Esto nos habla de que hay un compromiso, en este caso encefálico, ¿no? Entonces, igual, eh, que puede estar presente tanto en Acantamueva como en Balamutia. Pero hasta acá tenemos, digamos, podría ser si que no vemos las alternativas, ya está entre Acantamueva, Balamutia, el tiempo que ya va meses nos hace sospechar un poco más sobre Balamutia,
Pero el dato que mm, diferenciador va a ser esta última parte, ¿no? Que suele trabajar descalzo y manipula tierra sin guantes. Entonces, entre Balamutia y Acantamueva, donde ocurre el que va a estar asociado más al contacto em, con el suelo, con la tierra, va a ser Balamutia. Entonces, en Balamutia recuerden primero que siempre va el suelo y luego el agua. En Acantamueva es al revés. Primero es el agua y después en frecuencia es el suelo. Entonces, gracias a este dato es que nos permite diferenciar y como ustedes bien han indicado en sus respuestas, va a ser la meningoencefalitis granulomatosa por Balamutia mandrilaris. Muy bien, chicos, y con ello concluye esta charla. Espero que les haya servido mucho. No sin antes mencionar si ustedes tienen alguna pregunta, algo eh, que desean que pueda ampliar. Pueden comentarlo en el chat o encender su micrófono. Muy bien, chicos, parece que no hay preguntas. Igual, de todas formas, agradecerles por conectarse eh, el día de hoy y también por responder a las preguntas que se han planteado. Em, y bueno, les deseo que todo les vaya bien en sus cursos posteriores. Muchas gracias.